Las células delta se encargan de la producción de somatostatina y como ya hemos visto a lo largo del curso, la somatostatina es una hormona que se encarga principalmente de inhibir la respuesta de básicamente todos los componentes, ¿no? Aparte de eso, vamos a tener las células F, las cuales van a ser también responsables de la producción del polipéptido pancreático, ¿ok? Y recuerden que la sangre va a fluir desde el centro de la sino hacia afuera. Ahora, con referente a las células de las células alfa que ya hemos mencionado, quien se encarga de la producción de glucagón, en el caso de las células beta, vamos a ver que para que se produzca todo lo que es la síntesis y la estructuración de la insulina, ¿ok? No va a ser una insulina que se va a crear de la cosa en nada, sino generalmente va a ser producto de una preprohormona, ¿no? De la cual va a tener parte de estos componentes, ¿no? Que vamos a ver la importancia de su medición posteriormente. Este, ya, los efectos de los estados nutricionales. Generalmente, cuando nosotros ingerimos una cierta cantidad de glucosa, ¿ok? Lo normal es que pueda fluctuar posterior a la ingesta de esta misma, ¿no? En el alimento que fuese, un carbohidrato, etcétera, ¿no? Entre 100 a 140. Eh, Generalmente, cuando ya hay 24 horas de ayuno, a pesar de no haber ingerido ningún tipo de alimento, vamos a tener digamos, nuestro cuerpo va a permitir propiamente de que tengamos pues valores de 60 a 80 miligramos por decilitro, ¿no? Eso gracias a quién? A las hormonas contrarreguladoras. ¿Qué son las hormonas contrarreguladoras? Aquellas hormonas que van a encargarse de poder mantener, en este caso, pues las glicemias estables en ausencia de glucosa. En el caso de la insulina, como tú ves acá, pues mira, tras 24 horas de ayuno, ok, está en un valor bastante ínfimo, 3 a 8. Y en el caso de, pues, después de la ingesta de comida, entre 50 a 150, ¿no? En el caso del glucagón, en ayunas, más bien está ligeramente mayor que los valores de la insulina y aumenta mucho más con referente 2 horas después de la ingesta de la comida. En el hígado, en el ayuno que se produce glucogenólisis, se degrada el glucógeno, ¿ok? Que generalmente ya a las 12, 18 horas se ha consumido por completo y estimula la gluconeogénesis, que quiere decir la formación de glucosa a partir de otro tipo de sustratos. 2 horas después se termina disminuyendo más bien esta formación y aumenta mayor síntesis de glucógeno. ¿Ok? Muy bien. En el caso del tejido adiposo, ya tenemos que va a haber una mayor movilización de los lípidos para poder utilizarlos como combustible. Y eso condiciona, en el caso de 2 horas después, pues posteriormente síntesis de lípidos, ¿no? En el músculo hay degradación, hay una quema del músculo como tal, porque va a haber proteólisis y en 2 horas después, generalmente la glucosa tiende a acomodarse y formar glucógeno, sobre todo a nivel del músculo, para la formación de o la conservación de las proteínas. ¿Ya? De esta gráfica, la importancia para empezar es entender pues que la insulina como tal no se va a sintetizar de buenas a primeras, sino que va a requerir todo un complejo para que se pueda formar, ¿no? De hecho, vamos a tener una preproinsulina, ¿no? De la cual eh, esta proinsulina va a tener una parte importantísima que se llama péptido C. Cuando tú quieras ver cómo, por ejemplo, ¿no? Cómo están las reservas de glucosa en un paciente diabético que de repente incluso ya está con requerimiento de insulina, pues vas a tener que medir el péptido C. ¿Por qué? Porque el péptido C, si tú mides la insulina, te va a medir tanto la insulina que se introduce el paciente hacia el cuerpo como la insulina que produce el mismo. Entonces no va a ser un valor fiable. Para eso te sirve el péptido C que va a estar directamente proporcional a los niveles de insulina que realmente el cuerpo está preparando. ¿Ok?
Listo. Ahora, en el caso de ya del gránulo secretor que vamos a tener, como tú ves acá, tenemos al péptido C y a la insulina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da este proceso? Lo primero es que la glucosa, ¿ok? Se va a internalizar en la célula gracias a un receptor GLUT2, ¿ok? Que va a facilitar como tal la entrada, ¿no? Ya hemos visto en gastro que necesita de todas maneras, pues, entrar de una manera ordenada, ¿no? Con estos transportadores y en su forma de monosacáridos para que pueda pasar por los distintos procesos, ¿no? Entonces, esta glucosa ya se va a comenzar a degradar gracias a una glucoquinasa, ¿no? La transforma en glucosa 6-fosfato y posteriormente a piruvato, ¿no? El cual este piruvato termina entrando en la mitocondria y va a favorecer lo que es el ciclo del ácido cítrico, ¿de acuerdo? Posterior a este ciclo del ácido cítrico, pues va a aumentar sobre todo las concentraciones de ATP, ¿no? Este aumento de ATP, posteriormente NADH, NADPH, se encargan de la inhibición de los canales de potasio, los cuales van a hacer que haya una mayor facilidad para la despolarización. Y esta despolarización, pues ustedes saben que va a trabajar conjuntamente con el calcio, que en este caso se va a encargar de que puedan, en este caso, darse la exocitosis a través de los gránulos, ¿no? De la molécula, en este caso, de la hormona de la insulina, ¿ok? Vamos a tener otros mediadores o moduladores como la proteína quinasa C, la proteína quinasa A, y que van a estar, digamos, acoplados a los distintos tipos de receptores que vamos a tener, tanto los beta-adrenérgicos, los alfa-2 para el glucagón y la somatostatina. Bien. Ahora, dentro de la estructura del receptor de la insulina, tenemos los famosos receptores de tirosina quinasa, ¿ok? Estos receptores de tirosina quinasa cumplen un factor fundamental porque una vez que se estimule como tal, ya, ¿qué va a hacer la insulina? Pues va a estimular la producción de los transportadores de glucosa, ¿no? Que se van a expresar sobre todo a nivel transmembrana para poder facilitar la entrada de la glucosa, ¿ok? Condicionando pues también mayor síntesis proteica, síntesis de grasa, síntesis de glucógeno, crecimiento, expresión de genes, o sea, como ves todo, todas las acciones positivas, ¿no? O sea, positivas en el sentido de que van a aumentar algo, ¿no? Por eso te decía, la insulina es una hormona anabólica, o sea, de construcción. Listo. Este gráfico te lo coloco acá para que puedas, conjunto con esta tabla, poder seguir la secuencia, ¿de acuerdo? Tenemos que en otro tipo de células también vamos a tener algunos transportadores, en este caso el GLUT4, ¿ok? Eh, el receptor GLUT4 va a ser importante para que pueda, como tal, nuevamente esta glucosa, siendo un monosacárido, pueda entrar. Ahora, pero para eso necesitamos primero que la insulina se active, ¿no? O sea, este receptor de tirosina quinasa, que lo acabamos de mencionar, ¿ya? Se activa, se autofosforila y va a permitir a través de la vía de fosfatidil inositol trifosfato y AKT poder fosforilarse múltiples proteínas para poder controlar la glucosa a través de la expresión de estos receptores GLUT4, ¿no? Una vez que ya como tal ha podido entrar, ¿no? La glucosa como tal, se va a dar la regulación de lo que son estos, estas proteínas, ¿no? AKT, así como también lo que son la FOXO1, el PEC, la glucosa 6 fosfatasa, y esto va a disminuir o se va a encargar específicamente de la disminución de la glucosa hepática, ¿no? ¿Y eso para qué? Para poder regular el contenido en sangre. Asimismo, vamos a tener que va a haber un metabolismo de los lípidos, ¿no? Nuevamente por esos componentes que van a encontrarse acá.
aumentando la síntesis de lípido y disminuyendo la lipólisis, ¿no? Por eso es que en exceso de carbohidratos vamos a ver que uno de los problemas más serios es que pues la insulina conlleva a que aumente pues el paciente de peso, ¿no? Sobre todo cuando ya hay resistencia como tal. ¿En qué condiciona? En que el exceso de lípidos no va a terminar, digamos, de poder depositarse a lo largo de las células y termina aumentando, depositándose bajo su única forma, que son a nivel de triglicéridos, ¿no? Posteriormente se activa lo que es la vía mTOR. Esta vía mTOR P70 S6K estimula la síntesis proteica y disminuye la proteólisis. Y la vía RAS se encarga de activar mayores o más factores de transcripción, aumentando la proliferación y la expresión génica. De esa manera es que se regula. Factores que afectan la secreción de insulina. Bien, tenemos que tenemos la presencia de ATP más los canales de potasio, ¿ya? Más los canales de calcio abiertos que dijimos que va a generar qué cosa, que haya una mayor exocitosis, en este caso de la insulina, ¿no? Y esto va a estar en relación a la glucosa, ¿no? La glucosa aumentada, la cual pues posteriormente gracias a esto pues va a comenzar a, a entrar gracias a este GLUT2 y se va a comenzar a, a degradar en los distintos tipos de componentes para formar energía, ¿no? Muy bien. Entonces, factores que aumentan la secreción de insulina, pues el aumento de la concentración de glucosa, de los aminoácidos, de los ácidos grasos, el glucagón, cortisol, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el famoso GIP, que ya lo hemos visto en gastro, el mismo potasio. Por eso es que tú vas a ver que el potasio también es digamos, la insulina te va a servir para regular también las cantidades de potasio, ¿no? Porque justamente van a compartir parte de los receptores para que puedan entrar a nivel celular. La estimulación vagal con la acetilcolina, las sulfonilurias y la obesidad, ¿no? Factores inhibidores, bueno, disminución de la glicemia, el ayuno, ejercicio físico, somatostatina, agonistas alfa-adrenérgicos, ¿no? Diazóxido, todas las sustancias pues que de por sí puedan estimular el sistema simpático, ¿no? Aumento de la secreción de insulina. Bueno, ya también los estamos comentando acá, parte de eso está aquí, así que no lo vamos a repetir. Bien, principales acciones de la insulina. Vamos a tener que la glucosa que se acopla a este receptor GLUT2 y que hemos visto cómo se va a dar por completo este tema de la fosforilación, ¿ok? Pues estimula su exocitosis gracias al calcio, ¿no? Ya hemos conversado eso. ¿Qué es lo principal que la insulina hace en sangre? Muy aparte de aumentar la captación de glucosa al interior celular, específicamente o mayoritariamente en el músculo, aumenta por ende la formación de glucógeno, disminuyendo la glucogenólisis, gluconeogénesis, aumentando la síntesis proteica, la sedimentación de la grasa y disminuyendo la lipólisis, ¿no? Por eso es que eso hay un concepto común que, bueno, cuando se realiza ejercicio, donde te mencionan, pues que no hay una disminución de grasa sin discreta pérdida muscular, ¿no? Claro que lo que se busca es disminuirlo, pero igual se da, ¿no? Por este tipo de proceso. Siempre va a haber un juego entre las hormonas anabólicas y las catabólicas. Bien, acá tenemos que por el contrario, ¿no? Los efectos de la concentración en sangre disminuye la concentración de glucosa en la sangre, ¿no? Disminuye la concentración de aminoácidos, ácidos grasos, disminuye la concentración de cetoácidos y la del potasio en la sangre. Cuando tengas hipercalemia, justamente vas a combinar dextrosa, ¿no? O sea, básicamente agua azucarada con insulina, y eso se llama solución despolarizante, la cual te va a permitir poder controlar los niveles de hiperpotasemia, ¿no? Cuando se encuentren muy altos, porque eso de ahí genera pues trastornos, sobre todo a nivel cardíaco, que puede llevar a arritmias y potencialmente a la muerte. Muy bien, entonces el glucógeno que está a nivel hepático,
¿ok? Parte de esta glucosa puede almacenarse en el músculo, puede almacenarse en el hígado, pero la gran mayoría del exceso de glucosa termina yendo como triglicéridos y también depositándose en el tejido adiposo, ¿no? ¿Ok? Principalmente el visceral. Ya. Entonces, acá tenemos que la glucosa, una vez que entra a través del... esto es cómo se da el proceso en los hepatocitos, ¿no? De la entrada de glucosa. Entra a través del GLUT2, ¿ok? La glucosa, dentro del hepatocito, pasa por los distintos tipos de procesos que ya hemos mencionado, se va a dar parte de la síntesis de glucógeno, ¿ok? Y en algunos casos incluso va a producirse, dependiendo del estímulo, pues la glucogenólisis, ¿no? Una parte va a degradarse como tal para obtener energía, ¿no? Por el mecanismo que ya hemos visto, glucosa 6-fosfato, etcétera, ¿no? Y a veces, en condiciones, también pues se va a dar la activación de la gluconeogénesis, ¿no? A partir de otros sustratos como tal. Una vez que entran a la mitocondria y por todo lo que es el ciclo del ácido cítrico, pues sigue lo que son la síntesis de triglicéridos, las cuales son atrapadas por los VLDL y van a ser transportados posteriormente hacia el organismo y también hacia el hígado, ¿no? Formando gotas de grasa, ¿ok? Y en el metabolismo proteico, la formación, pues en este caso, la construcción de las proteínas también. Ya. En el caso del músculo, que es donde principalmente se forma el glucógeno, recuerda que vamos a tener a los transportadores sensibles a la insulina, los tipos GLUT4, ¿ok? Transportadores GLUT4 ya se encuentran específicamente a nivel muscular y van a permitir la entrada y todo el proceso que acabamos de conversar, ¿no? En el caso de los adipocitos, ya principalmente tenemos que también va a tener esta expresión del GLUT4, ¿ok? Por eso es que, como les comentaba, estaba en relación al anabolismo. Una vez que se degrada por completo, se da la glucólisis, parte de esa acetil-CoA que entra al ciclo del ácido cítrico y se va a estimular lo que es la lipogénesis, ¿no? Se forman estas gotículas de grasa que finalmente pues van a ser depositadas como tal, ¿no? Bien. Con referencia a la síntesis y traducción de la señal de glucagón, ya el glucagón, a diferencia de la insulina, comentamos, es una hormona catabólica, o sea, de destrucción, ¿ya? Pero esa destrucción no es del todo mala siempre y cuando encontremos un balance. En el caso del glucagón, una vez que se acopla a su receptor, específicamente al receptor alfa 2, ¿ok? Perdón, a una proteína G estimulante, activa vía de adenilato ciclasa, proteína quinasa, y esto pues conlleva la síntesis de glucógeno, ¿no? Que se va a dar, pero a raíz de otros sustratos, generalmente pues vienen del músculo, vienen de proteínas, de grasas, ¿no? Y se va a comenzar a degradar, ¿ya? Liberas, por ende, pues parte de ácidos grasos y estos ácidos grasos se usan como fuente de energía. Eso es lo que generalmente se conoce como proceso de cetosis, ¿no? Donde está el beta hidroxibutirato, ¿no? El acetoacetato, etcétera. Efectos del glucagón: aumenta la glucogenólisis, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la lipólisis, la formación de cetoácidos, ¿no? Eh, También en sangre se encarga del aumento de la concentración de glucosa en sangre, la concentración de ácidos grasos en la sangre y la concentración de cetoácidos en la sangre, ¿no? Que era lo que estábamos conversando. Factores que afectan la secreción de glucagón, pues el ayuno, disminución de la concentración de glucosa, aumento de la concentración de aminoácidos, la colecistoquinina, agonitas beta adrenérgicos, acetilcolina, factores inhibidores, pues la insulina, somatostatina, aumento de la concentración de ácidos grasos y cetoácidos. Ahora, ¿qué sucede en la diabetes? El problema de la diabetes, entendiéndose que hay dos tipos de diabetes como tal, bueno, en realidad hay más, pero los principales que tú vas a ver, al menos como médico general, son el tipo 1 y el tipo 2, ¿no?
El tipo uno que está, digamos, condicionado por una enfermedad autoinmune en la cual no hay células beta pancreáticas, o sea, no es que el paciente tenga resistencia a la insulina, sino que no hay insulina en el cuerpo que se fabrica. El comportamiento va a ser distinto que un diabético tipo 2 en el cual pues hay producción de insulina, pero con el tiempo esta se va a volver resistente. ¿Qué quiere decir? Que por más que el cuerpo libere cantidades teóricamente normales para poder controlar la glicemia, pues esta no va a hacer efecto y va a necesitar liberar cantidades exorbitantes de tal manera que desgaste muchísimo a sus células beta y progresivamente se van a ir destruyendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La comida absorbida, ¿ok? Va a aumentar la glucosa plasmática, eso está claro. Ahora, aparte de ello, también va a aumentar la cantidad tanto de aminoácidos como de ácidos grasos plasmáticos, ¿ok? Entonces, como ese es en el caso de la diabetes tipo uno, como no hay liberación de insulina, ¿qué va a pasar? Pues no va a poder usar la glucosa como sustrato. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que aumentar la degradación de las grasas. O sea, estos pacientes viven en estado de cetosis. Por eso es que comúnmente pues van a la emergencia por descompensaciones que se llaman cetoacidosis diabética, ¿no? Y a estos pacientes pues tienen un aspecto de delgadez, ¿no? ¿Ok? Y teóricamente, pues tú pensarías que no tiene ningún problema, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Asimismo, los aminoácidos los termino usando también como fuente de energía. Y pues por ende va a haber una pobre ganancia muscular, va a haber un aumento de los aminoácidos plasmáticos, etcétera, ¿no? A nivel hepático, hay mayor producción de cetonas, aumenta la glucogenólisis, aumenta la gluconeogénesis y como te digo puede ir a dos lados, ¿no? Uno que es la famosa cetoacidosis en la cual se encuentra presente la acidosis metabólica que puede conllevar a descompensaciones bastante serias y cuando hay deshidratación y hay aumento por ende de la osmolaridad, porque acuérdate que la glucosa en exceso se comporta como un osmol efectivo, condiciona pues que haya problemas de deshidratación, secreción de hormona antidiurética aumentada, alteración de la bulimia y el paciente puede llegar hasta un estado de coma o muerte, ¿no? Esto se conoce como estado hiperosmolar diabético, ¿no? Bueno, estas son curvas de la glucosa para ver más o menos cómo se comporta en relación a la secreción de insulina. Entonces, acá tenemos la insulina en rojo, la glucosa en verde. Vemos que la glucosa mientras se va elevando progresivamente, después casi de manera instantánea, vamos a ver una respuesta de la insulina, ¿correcto? ¿Ya? En un paciente diabético que recibe glucosa oral, ¿no? Paciente con diabetes tipo uno, mira, no hay prácticamente liberación de insulina, ¿no? Y eso pues condiciona los problemas que ya hemos mencionado, ¿no? Sujeto normal que recibe una dosis mayor de glucosa intravenosa, que en la imagen A, ¿no? Vemos cómo se dispara y la glucosa de manera mucho más sostenida, pero así como se dispara, pues también se dispara la insulina, ¿no? O sea, va a haber eh, una coordinación, ¿ok? Diferencias entre la diabetes tipo uno y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo uno, que es la autoinmune, generalmente se evidencia en la adolescencia, en los pacientes pues niños como tal, ¿no? La diabetes tipo 2 se evidencia más que todo en pacientes pues que tienen, em, que ya son relativamente un poco más mayores, hay obesidad visceral, mientras que en el uno pues hay baja, ¿no? Insulina plasmática está baja en el tipo uno, en el tipo 2 generalmente está normal o alta al principio, el glucagón mucho más alto en el caso del tipo uno. El tipo 2 va con el tiempo a tenerlo mucho más elevado, la glucosa plasmática elevada en ambas, sensibilidad a la insulina va a estar normal en el tipo uno porque como te digo, el problema no es que no es que sea resistente a la insulina, sino que no la produce, ¿no? Y en el tipo 2 se encuentra reducida. Tratamiento del tipo uno, insulina, ¿no? De hecho, la gran mayoría de pacientes con esta enfermedad, hoy por hoy, lo que hacen es, pues prácticamente
tener o vivir con unas bombas de insulina, las cuales pues les permite, digamos, realizar su vida relativamente normal, ¿no? En el caso del tipo 2 el tratamiento, bueno, adelgazamiento, algún tipo de cirugía bariátrica, tiazolinidonas, metforminas, sulfonilurias, inhibidores de SGLT2, insulina, ¿no? ¿Ok? Algunas causas de resistencia a la insulina generalmente es cuando hay, por ejemplo, problemas de obesidad, sobrepeso, exceso de tejido adiposo, glucocorticoides, ¿no? En pacientes con acromegalia o exceso de hormona de crecimiento que hemos visto, embarazo, diabetes gestacional, poliquistosis ovárica, todo lo que conlleve a una alteración hormonal, ¿no? Bien. Este tema de acá, con referente al coma diabético y fármacos para tratar la diabetes, lo vamos a comentar rápidamente, puesto que lo van a ver con mayor detalle en farmacología. Las sulfonilurias y las meglitinidas, que son, digamos, los fármacos más que de primera línea, los que generalmente vas a tener acceso cuando, pues, egreses, te vayas a hacer tu serum, si estés atendiendo, digamos, a población, en un centro de atención primaria, ¿no? Tienen muchos efectos adversos, ¿no? ¿Ok? Dentro de ellos, lo más importante son los gastrointestinales. ¿Y qué van a encargarse o qué van a buscar hacer? Pues estimular la secreción de insulina. Pero como tú comprenderás, en un páncreas dañado o en un tejido dañado, pues lo que estás haciendo es simplemente exigir a ese páncreas a que cumpla una función, ¿no? Inhibidores de la alfa glucosidasa reducen la captación intestinal de glucosa, pero nuevamente no estás tratando el problema. Pero acá sí vamos a comentar sobre estos inhibidores de cotransportador 2-sodio glucosa o inhibidores de SGLT2, ¿no? Como por ejemplo la dapaglifosina, la epaglifosina. Cuando tú en cuerpo comienzas a acumular más glucosa, más de 185 miligramos por decilitro, pues lo que ocurre es principalmente que comienza a haber una filtración a nivel renal, ¿ok? De la cual pues vas a comenzar a perder cierta sangre, perdón, cierta glucosa por la orina. Pero tu cuerpo es tan sabio que en el túbulo con torneo proximal reabsorbe básicamente el 100%, gracias justamente a quién, a estos transportadores SGLT2. Entonces lo que hace el fármaco es inhibirlo, de tal manera que sí o sí vas a perder glucosa en orina. ¿Y eso qué condiciona? Condiciona pues que tengas problemas eh, para poder, digamos, eh, bueno, más que problemas, te va a condicionar el beneficio de que puedas eliminar la glucosa por la orina y la glucosa se pueda regular mucho mejor, ¿no? Claro, también tiene efectos adversos, sobre todo generar mayor riesgo de infecciones urinarias, pero bueno, se sopesa con el beneficio, ¿no? Las biguanidas, metformina, las glitazonas u otros análogos, pues también tienden a buscar disminuir lo que es la gluconeogénesis, aumentar mayor cantidad de transcripciones de genes para proteínas que promueven la utilización de la glucosa, etcétera, pero no se dan abasto. ¿Ok? Hoy por hoy, estos son los fármacos en boga que posiblemente tú vas a terminar usando. Ahora, entramos a hablar un poco sobre los niveles de calcio, ¿no? ¿Ok? Con referente a los niveles de calcio y su distribución como tal, para empezar, vamos a tener dos tipos, o bueno, tres tipos, pero principalmente dos de los que más vamos a dosar, ¿no? Uno es el calcio ionizado, ¿ya? Y otro es el calcio unido a las proteínas. Cuando a ti te toman el calcio total, ¿ok? El que a ti te interesa saber en realidad es el calcio ionizado porque ese es el calcio libre que va a tener interacción como tal con los distintos procesos metabólicos que se van a llevar. La gran mayoría de calcio se va a encontrar en la matriz del calcio, del hueso y los dientes, ¿no? Parte del calcio líquido extracelular, como tú bien conoces, se encuentra pues a nivel de los neurotransmisores, ¿no? En la sinapsis, participación en la contracción del músculo miocárdico y músculo liso, y un cofactor en la cascada de coagulación, como cofactor en la cascada de coagulación
cemento para uniones estrechas y el calcio a nivel intracelular principalmente para la contracción muscular y señales de vías de segundos mensajeros, ¿no? Entonces, eh, nosotros generalmente ingerimos en promedio, digamos, con cualquier tipo de dieta, al menos que tenga contenido, pues, de carnes, o sea, un contenido variado de carnes, lácteos, etcétera, 1000 miligramos diario de calcio, ¿no? De los cuales, por ese se van 900, terminamos absorbiendo más o menos 350. De esos 350, 1300 miligramos en total se encuentran en el líquido extracelular y se van a depositar aproximadamente 500, ¿no? Y se van a resorcir o se va a extraer de hueso generalmente 500. Entonces, como tú te das cuenta, hay un equilibrio tanto en lo que uno deposita como en lo que uno quita. El tema es que cuando esta resorción es mucho mayor que la del depósito, pues vienen los problemas primero de osteopenia, luego de osteoporosis, y etcétera, 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 ¿no? Ya, ahora, con referente a la filtración, como tú ves, mira, se filtra 9980 y se reabsorbe prácticamente casi todo, salvo 100 miligramos diario, ¿no? Y a veces ese exceso de calcio que se filtra, pues condiciona la formación de ciertos cálculos o ciertas piedras, ¿no? Bien. Eh, ahora, lo principal dijimos que se encuentra en el hueso, casi toda la cantidad, todos los depósitos de calcio, ¿no? La cantidad de calcio está regulada gracias a la paratormona, ¿no? La paratormona que es una hormona que es liberada por las glándulas paratiroideas que se encuentran adyacentes a la glándula tiroides, que van a trabajar pues para poder, digamos, regular las cantidades de calcio en sangre, ¿no? O sea, cuando estén bajas, pues van a sacar de donde más haya, ¿no? Y donde más hay termina siendo el hueso, ¿no? Eh, y esto va a ser regulado ¿por quién? Por la calcitonina. ¿Ok? Listo. ¿Qué va a permitir aparte la PTH? Va a favorecer lo que es la absorción, mejor dicho, la activación también de la vitamina D, ¿no? En el riñón para mejorar lo que es la absorción intestinal de calcio y también la absorción en los túbulos renales. ¿Ya? Recuerda que los estados de acidemia lo que van a hacer es aumentar el calcio ionizado, ¿ok? Y los estados de alcalemia lo van a disminuir. Muy bien, ¿ya? Entonces, la célula paratiroidea, ¿para qué nos sirve? Dijimos, pues principalmente gracias a la liberación de PTH, mejorar la reabsorción tubular, convertir la vitamina D en su forma activa. Ya recuerda que la vitamina D se sintetiza en piel, ¿no? Y esto mejora pues la absorción intestinal de calcio y pues la reabsorción ósea de calcio, ¿no? Muy bien. Entonces, la PTH es secretada por la glándula paratiroideas, tiene un tiempo de semivida bastante corto, ¿ya? Y el desencadenante, no te vayas a olvidar, es la disminución del calcio plasmático. Entonces, por ende, su función va a ser justamente aumentarlo, ¿no? La acción en el nivel celular aumenta la síntesis de vitamina D, aumenta la reabsorción renal de calcio y aumenta la resorción ósea. Listo, ya. Ahora, ¿dónde es que se van a terminar sintetizando, en este caso, pues, lo que vienen a ser la PTH? Pues dijimos que de las células paratiroideas, ¿ok? Vamos a tener dos tipos de células. Una que son las células principales, ¿ok? Y otras que son las células oxifílicas. De aquí lo que va a provenir es que va a haber un aumento de calcio, el cual, un calcio extracelular, el cual pues va a activar lo que es una vía de proteína G, Q, ¿ok? Que trabaja con fosfolipasa C, este, favoreciendo lo que es la formación de diacilglicerol, inositol trifosfato, etcétera, inhibiendo la síntesis y liberación de PTH para que ya no siga sacando más calcio hacia la célula, ¿no?
Acá tenemos una gráfica en la cual pues se explica el caso de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que es una alteración pues genética, como su mismo nombre lo indica, en la cual van a alterarse y manejarse niveles de calcio pues bastante significativos, ¿no? Con relación a a su relación con la concentración del calcio plasmático, recuerda que siempre el calcio, su antagonista va a ser el fosfato, ¿ya? Más que el fósforo, los grupos fosfatos, que son lo que vamos a consumir constantemente, ¿ok? Listo, ya. Ahora, cuando se quiere regular la secreción de la PTH, recordemos que el aumento de la PTH conlleva a, ¿qué cosa? Mayor resorción por parte del hueso, aumenta la salida de calcio, ¿no? Y a nivel del riñón va a aumentar lo que es la absorción de mejor dicho, la compresión de la vitamina D, aumentando el calcio reabsorbido y disminuyendo los fosfatos, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Ya. Ahora, dentro de sus efectos tenemos que el calcio, a nivel intestinal, vamos a tener vías para que pueda pasar gracias a nivel paracelular, vamos a tener canales de calcio que van a favorecer su entrada, un complejo calvindina-calcio, el cual va a permitir lo que es la entrada como tal, gracias a la vitamina D, ¿ok? Y en el caso, y en el caso de la reabsorción renal en el túbulo distal, va a estar regulada también por la PTH, ¿no? ¿Ok? Gracias a este complejo, ¿no? Bastante similar porque ambas son células tubulares. Vamos a tener algunos problemas dentro de la PTH, en las cuales, pues, los problemas del hiperparatiroidismo primario, ¿ok? Va a ser por un exceso de la producción de PTH, por un problema de la glándula propiamente dicha, ¿no? O sea, donde hay generalmente un cáncer, un nódulo paratiroideo, etcétera, ¿no? El hipoparatiroidismo quirúrgico es bastante común cuando, por ejemplo, el paciente tiene un cáncer de tiroides, un bocio multinodular o alguna alteración tiroidea que hace que se le tenga pues que operar, ¿no? Se le retira la tiroides. Y cuando ocurre eso, generalmente como son tan pequeñas esas glándulas paratiroideas, pues se las terminan llevando y generan un hipoparatiroidismo quirúrgico, ¿no? Otro que son los pseudo hipoparatiroidismos, ¿ok? Que también pueden aumentar la PTH, pero bueno, van a disminuir los otros signos, ¿no? La hipercalcemia humoral de enfermedad maligna, ¿no? En el cual pues la PTH se encuentra disminuida, la vitamina D se encuentra aumentada, hay mayor reabsorción del hueso, aumenta los niveles de fosfato y calcio en la orina, ¿no? Aumenta el calcio en sangre, ¿no? Y disminuye en, en el caso de los fosfatos, ¿no? Y la insuficiencia renal crónica, porque justamente tampoco va a haber una correcta conversión de la vitamina D, ¿no? Ya. Entonces, dentro de las generalidades del hueso, recuerden que hacia los extremos, ¿no? Vamos a tener que generalmente en la infancia vamos a tener este aspecto de condrocitos, el cual justamente va a dar parte al cartílago de crecimiento y van a ir endureciéndose y formándose la matriz ósea conforme pues vaya avanzando el tiempo, ¿no? Tenemos un hueso de tipo cortical y otro trabecular, ¿ok? En el caso directo, pues, ¿no? Del hueso cortical compacto, tiene este tipo de estructura con cada una de sus trabéculas, como su mismo nombre lo dice, o esponjoso, y tenemos estos canales que, bueno, corresponden principalmente ya al hueso, eh, ¿no? A la trabécula propiamente, ¿no? ¿Ok? Bien, en el caso de los depósitos y resorción ósea, los osteoblastos se encargan de la secreción de calcio, fosfatos, proteínas osteoides, citocinas, ligandos RANK, osteoprotegerina, y la PTH y la vitamina D que se encargan de controlar la función de los osteoblastos, ¿no? Recuerda que, ¿cómo se llama? La PTH va a trabajar en el hueso junto con la vitamina D3, ¿ya? Y junto con los osteoblastos. Todas estas de acá, ¿qué van a formar?
gracias a la unión del calcio con los grupos fosfatos, la hidroxipatita, que junto con el colágeno, osteocalcina y osteonectina van a formar esta matriz calcificada. O sea, quiere decir que hay varios complejos acá. A veces estas células pues van a producir citocinas, ¿ok? Las cuales van a generar que las células madre de macrófagos den precursores osteoclásticos y se terminen diferenciando en osteoclastos. ¿Qué van a soltar qué cosa? Una secreción ácida para disolver la matriz ósea y de esa manera es que sacan el calcio de la matriz, o sea, del hueso, ¿no? Y lo llevan a sangre, ¿no? Esto es lo mismo que estábamos comentando acá, ¿no? De los osteoblastos, cuando hay presencia de citocinas, va a haber una diferenciación como tal en osteoclastos y estos osteoclastos pues terminan generando la reabsorción del hueso, ¿no? Que eso es lo mismo que se da acá. Este, y una vez que nosotros tenemos pues este tipo de secreción ácida que habíamos comentado a través de bomba de protones, termina pues qué cosa lisándose, ¿no? Lisándose y liberando el calcio hacia la sangre. Y esto conlleva al proceso de osteoporosis. Con referente a la vitamina D, recuerda que pues ya lo mencionamos, se sintetiza a nivel de la piel, ¿no? Gracias a las radiaciones ultravioleta, el cual pues termina una parte transformándose en 25 hidrocolecalciferol en el hígado, pero termina activándose en el riñón gracias a la paratormona, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y esto favorece pues la absorción de calcio tanto a nivel intestinal como a nivel renal. Listo. La vitamina D pues tiene es una proteína, mejor dicho, es una hormona que está unida a una proteína plasmática, ¿ok? Tiene células dianas tanto en el riñón, hueso, intestino, se encarga del aumento del calcio plasmático por los mecanismos que ya hemos conversado, ¿no? Y recuerda, la vitamina D proviene del colesterol, ¿no? Tiene este ciclopentano peridofenantreno en su estructura, la cual pues es indispensable, ¿no? Si tú no tienes una buena cantidad de colesterol, pues lamentablemente por más que exposición que tengas, no va a haber una pobre conversión o síntesis de la vitamina D inicial, ¿no? Estos son unos ejemplos solo para hablar con referente a la ingesta de vitamina D, ¿ok? Y los niveles de 25 hidrocolecalciferol, ¿no? Si si tú ingieres, por más que ingieras más de, pues, más de 0,5, ¿no? En adelante de vitamina D, no vas a aumentar más los niveles de 25 hidrocolecalciferol, ¿no? Que van a fluctuar en una misma proporción. Y como tú ves, mientras aumentan los niveles de calcio plasmático, más bien ya no va a haber necesidad de que haya liberación de vitamina D, por eso es que se inhibe su producción. Pero por menos de 10 sí vas a encontrarlo que está relativamente elevado, ¿no? La absorción de calcio, habíamos comentado que a nivel intestinal se da gracias a esta proteína llamada la calvindina, ¿no? Que le iba a generar un pasaje directo para a través de un intercambiador de hidrogenio en calcio poder pasar hacia la sangre, ¿no? Posteriormente. Del 100% de calcio filtrado, como la gran mayoría de componentes a lo largo del túbulo renal, recuerda que 65% se encuentra se reabsorbe, ¿no? De este 65%, 35% que sigue en el asa de Henle, ¿ya? Recién a nivel del túbulo contorneado distal, 8% se reabsorbe, perdón, en el asa de Henle 25%, en el túbulo contorneado distal 8% y en el túbulo colector pues 1%, ¿no? ¿Ok? Y esto es gracias a que a nivel de la rama ascendente gruesa, pues vamos a tener que el calcio, al ser permeable para solutos, pues va a pasar por difusión paracelular. En el túbulo proximal tiene tanto facilidad para ir como molécula de arrastre y también por difusión. Y en el túbulo contorneado distal, a través de estos transportadores TRPV5 y B6. Ya. En el caso
de la calcitonina, ¿ok? Básicamente, su función es tratar de prevenir, ¿no? O sea, lo que es la reabsorción ósea, aumentando la excreción renal, ¿no? O sea, va a ir por el efecto un poco más contrario. Tiene un tiempo de vida de menos de 10 minutos, se va a estimular cuando hay demasiado calcio en sangre, ¿no? Y eso es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Donde cuando tengo niveles normales, concentraciones normales de calcitonina, ¿ok? Mientras se va elevando mi calcio en sangre, se va disparando pues la cantidad de calcitonina, ¿no? Por otro lado, si es que hay un efecto agudo, vamos a tener que en 4 miligramos va a haber una pobre secreción de hormona paratiroidea y un efecto mucho más crónico de manera posterior. ¿Ya? Bien, en el caso del metabolismo del fósforo, más o menos son una ingesta de 1400 miligramos diario y en heces, pues 500 miligramos, ¿no? De acá se termina depositando 500 miligramos en el líquido extracelular y 210 va a ir hacia la formación de hueso y también se va a absorber 210. O sea, va a haber prácticamente un equilibrio, ¿no? 900 miligramos por la orina. Por eso que también pueden haber unos cristales de fosfato. Listo. En el túbulo o contorneo proximal tenemos un 70%, posteriormente un 15% y se excreta un 15%, ¿no? ¿Ya? La reabsorción y excreción de fósforo, pues tenemos distintos componentes, ya habíamos mencionado acá lo que es la filtración, ¿no? Donde el 100% restante de lo que se filtra, tenemos a un 80-95% que se reabsorbe. eh, y en el asa de Henle prácticamente entre un 5 al 20%, dependiendo de los niveles que se hayan reabsorbido propiamente antes, ¿no? En el túbulo proximal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener cotransportadores sodio, fosfatos, ¿ok? En cantidad que nos van a permitir justamente todo este pasaje, ¿no? Los factores que modulan la excreción de potasio, pues van a ser totalmente los contrarios al sodio, ¿no? Eh, disminuye principalmente lo que es la PTH, ¿ok? Aumenta su excreción la PTH reversa, disminuye la expansión de volumen, aumenta la excreción de la dopamina, dieta rica en fósforo, ¿no? Aumenta lo que es las concentraciones altas en plasma, algunos disminuye su absorción sobre todo los glucocorticoides, ¿no? Aumenta su excreción la acidosis y así sucesivamente, ¿no? Esto para que lo puedan chequear. Ya. Y el control de fósforo plasmático se va a dar también a nivel renal, ¿no? Gracias a la reabsorción tubular que puede haber y la conversión de la vitamina D. Recuerda que cuando el calcio sube, generalmente los fósforos van a bajar, ¿no? Para buscar mantener el equilibrio electroquímico dentro del plasma. Y a nivel del intestinal, pues vamos a tener este grupo fosfatos, ¿ok? El cual pues va a entrar con lo que son dos moléculas de sodio y van a, gracias a la gradiente por las bombas sodio-potasio TPasa, poder pasar hacia la sangre. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiológico que genera la
Disculpen chicos, se cortó la sesión un momento, espérense, voy a... Ya, estábamos hablando sobre los mecanismos fisiológicos que genera la hipoglicemia. Ya, principalmente la glucosa la ingesta de glucosa como tal va a generar liberación de insulina, que ya lo habíamos comentado, y los problemas de secreción de insulina, por ejemplo, si tuviésemos una tumoración productora de insulina como un insulinoma o un exceso de, por ejemplo, moléculas beta adrenérgicas que puedan conllevar de repente a que pues haya mayor sobreestímulo de esos receptores y puedan condicionar que haya como tal, ¿no? Ahora, los síntomas de hipoglicemia generalmente ¿cuáles son? Náusea, mareo, sensación de angustia, opresión en el pecho y bueno, en algunos casos síncope, ¿no? O sensación de desmayo, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipoglicemia? Generalmente, como les comento, pues lo más común son la automedicación en el caso de los pacientes diabéticos, ¿no? Se colocan dosis malas mal indicadas de insulina o abusan de los fármacos y a veces pues se colocan de más y pues termina pasando eso. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que genera la diabetes mellitus 1 y 2? En el caso de la uno dijimos que es una enfermedad autoinmune donde hay una destrucción desde la juventud de las células beta pancreáticas y no hay producción de insulina. Y en el caso de la 2 generalmente es una resistencia a la insulina como tal, ¿no? El síndrome metabólico es una serie de manifestaciones que no solo conllevan, digamos, a que un paciente tenga alteraciones en la glucosa, sino también otras comorbilidades como, por ejemplo, obesidad, hipertensión, bueno, la misma resistencia a la insulina que condiciona mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Y la cetoacidosis diabética es una complicación y una emergencia médica que va a raíz, pues, justamente de un paciente diabético mal controlado, ¿no? ¿Ok? El mecanismo fisiológico alterado que genera la hipercalcemia hipocalcúrica familiar es básicamente un defecto en el receptor sensor del calcio, ¿no? En donde, ¿cuáles son las causas que lo generan? Es básicamente pues que el receptor de por sí cree que el calcio va a estar bajo, la PTH va a estar normal o alta y va a haber un aumento de la reabsorción renal de calcio, ¿no? Y esto conlleva hipocalciuria. El raquitismo se da para empezar en niños en los cuales pues hay una falla en la mineralización de la matriz ósea en los cartílagos de crecimiento, o sea, donde está la placa epifisiaria, ¿no? Y va a tener este comportamiento como ustedes logran ver aquí. Asimismo, el mecanismo fisiológico alterado en lo que viene a ser la osteomalacia, pues es la falla en la mineralización osteoide en un hueso maduro. La osteoporosis, su mecanismo es básicamente que hay una mayor resorción que una reabsorción ósea y el tratamiento pues va a oscilar dependiendo de los grados, ¿no? En algunos casos va a necesitar, por ejemplo, lo que es el uso de ciertos fármacos, como por ejemplo los bifosfonatos que inhiben la resorción ósea para buscar pues evitar mayores pérdidas, ¿no? Parte de la suplementación con calcio, vitamina D y estimular el ejercicio, porque el ejercicio de todas maneras favorece como tal la formación de hueso. ¿Ya? Listo, chicos. Eso ha sido todo. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profesor.